Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Bueno, hoy voy a comentaros dos películas. Hoy, en vez de una, dos películas. Y es nada más y nada menos que El Pueblo de los Malditos, la versión que hizo en 1960 Wolf Rilla, y el remake que hizo en 1995 John Carpenter. Bueno, vayamos por partes. Primero, la versión de 1960. Como ya he dicho, la dirige Wolf Rilla, está basada en una novela de John Wyndham, titulada Los cucos de Midwich. Cuco es el pájaro este que la hembra del cuco pone los huevos en un nido que no es el suyo para que lo críe otro pájaro. Entonces este cuco, digamos que nace antes que los demás pollos y tira los huevos para que solamente lo alimenta él. Entonces es alimentado por una madre que no es la suya, por un pájaro que no es de su especie. Entonces digamos que los tiros irían un poco por ahí. La película es muy interesante, está protagonizada por George Sanders y Barbara Shelley. Barbara Shelley interpretó bastantes películas de terror inglesas. Esta película es inglesa, sobre todo películas de la Hammer, como Drácula, Príncipe de las Tinieblas, como La Gorgona, como Rasputín. Y bueno, pues aquí tenemos un pueblecito, el pueblecito de Midwich, en el cual durante un día, o sea, durante unas horas, toda la gente del pueblo se desmaya. Esto es algo muy interesante. La gente y los animales, lo que es todos los seres vivos de ese pueblo, pierden el conocimiento durante unas horas. Entonces la película empieza de una manera muy misteriosa. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué ha pasado esto? Uno de las personas que viven en el pueblo es una especie de científico interpretado por este George Sanders. Tiene un cuñado que es militar. Entonces el cuñado este va a ir a verlo y resulta que en el camino, ahí es donde se descubre lo que ha pasado en el pueblo, pues encuentra un policía que va en una bici y un coche de estos de de esto, a ver si lo digo, iba a decir un furgón, un autobús escolar, está como que se ha salido de la carretera, claro, dice, ha pasado algo, un accidente y tal, el policía se acerca con la bici y justo cuando se va acercando se desmaya. Entonces el hombre este como que ve extraño lo que sucede y como él pertenece al ejército, pues llega el ejército allí, llegan científicos y se dan cuenta de que hay un perímetro en el cual si tú pasas hacia ese lado te desmayas. Entonces trazan una línea blanca en el cual si tú pasas esa línea, que digamos que abarca todo el pueblo este de Midwich, si tú entras al pueblo de Midwich, si traspasas esa línea, te desmayas. Todo el ser vivo que pase, ser humano o animal, pierde el conocimiento. Van científicos, intentan averiguar a ver qué es, un gas, radiación, no es nada, no es radiación, no es un gas, de hecho que entra un militar con una máscara de oxígeno y se desmaya de todas maneras, por lo tanto no es ningún tipo de gas. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué tipo de fuerza ha rodeado ese pueblo y ha hecho que se desmayen esas personas? ¿Y por qué ha sido? ¿Ha sido provocado? ¿Ha sido un accidente? ¿Es algo natural? ¿Es algo artificial creado por el hombre? ¿Algún tipo de químico indetectable que es capaz de traspasar las máscaras antigás? En fin, es muy misterioso. Al cabo de unas horas todos vuelven al conocimiento, nadie sabe lo que ha pasado, simplemente se han desmayado. Entonces todos vuelven a despertar, tanto las personas como los animales vuelven en sí. La cuestión es que, bueno, los militares siguen allí, científicos, les dan un poco investigando. Poco más hay que investigar, porque en realidad no detectan nada en el medio ambiente y la gente pues despierta y sigue con su vida. El caso es que al cabo de poco tiempo todas las mujeres de ese pueblo, todas las mujeres jóvenes, han quedado embarazadas a la vez. Claro, esto es algo muy extraño. Qué casualidad de que, porque es muy raro, una cosa es que coincidan un pueblo pequeño, vale, que coincidan 2, 3, 4 mujeres, vale, pero todas las mujeres jóvenes que queden embarazadas. Y justo después, al poquito de haberse desmayado, de haber ocurrido ese acontecimiento tan extraño. Y más de una dicen no haber tenido relaciones con su marido. Es más, hay una de ellas que su marido ha estado un año fuera, creo que también es militar o algo, ha estado creo que en Japón, y cuando ha regresado la mujer está embarazada. Él no podría ser el padre, claro. Y eso sucede con varias mujeres. Claro, los maridos lo primero que piensan es que les han engañado, ¿no? Ellas, por mucho que juren y perjuren, yo he estado fuera un año, que ahora ven y estás embarazada, ¿esto qué es? Claro, ya empiezan un poco a mosquearse. Este científico, George Sanders, pues tu mujer también está embarazada, entonces, claro, se mosquean, hablan con el cura, a ver si alguna ha confesado, de estas que dicen que no han tenido relaciones con el marido, si ha confesado a lo mejor de que han tenido algún desliz o algo. El cura dice que no puede decirlo, pero dice, mire, es que es algo es algo importante, porque queremos saber qué es lo que está sucediendo, si esto es normal o no, porque es que no es normal de que todas estén embarazadas. Y el cura dice que no, que ninguna se ha confesado. Entonces es algo
realmente extraño, ¿no? Que todas queden embarazadas después de ese acontecimiento y todas dan a luz a la vez, el mismo día. El caso es que los niños que tienen, resulta que hacen análisis a las mujeres embarazadas, ven los fetos, resulta que están todo bien, todo perfecto, es más, están más que bien. Hay fetos de 5 meses que están desarrollados como si tuvieran 7 meses, o sea, se desarrollan antes, más rápidamente, que lo que es un feto normal. Algo raro está pasando y, por supuesto, todo tiene que ver con aquel día en el cual se desmayaron todas las personas del pueblo. Llega el día, todas tienen los niños el mismo día y todos los niños tienen los ojos claros y el pelo blanco. El pelo muy claro, tirando a blanco, más bien blanco, serían como si fueran albinos, ¿no? Un rubio tipo casi albino. Y todos son muy parecidos. Entonces va pasando el tiempo y van averiguando de que estos niños tienen, lo primero, una gran inteligencia, aunque tengan una corta edad, tienen una gran inteligencia, están por encima, muy muy por encima de la media en cuanto a inteligencia, y es como que tienen una mente compartida. Es como que lo que sabe uno, lo saben todos. Hace una prueba, este científico, George Sanders, le da una caja de estas chinas que parece el cubo de Merchant, el cubo de las lamentaciones de Hellraiser, y entonces le dice a un niño, mira a ver si puedes abrirlo. El niño está un ratito, y claro, enseguida lo resuelve porque es súper inteligente. Pero cuando se lo da a otro, el otro lo resuelve antes. ¿Por qué? Porque ya lo había resuelto el anterior. Es decir, el conocimiento que tiene uno ya lo conocen todos, ya lo saben todos. Esos tienen una mente compartida. Es como si tuvieran una mente global, una mente que va en comunión con todo ese grupo. Y aquí pasa un poco por lo de siempre. Tenemos la crítica a decir, bueno, pues cuando hay algo que no conocemos, está claro que estos niños no son de nuestra especie. Algo ha pasado, hay teorías, puede ser a lo mejor una fuerza espacial, hay vida a lo mejor alienígena, que puede no tener una forma física, puede ser una energía, y esa energía, al entrar en contacto con nuestro planeta y entrar en contacto con seres humanos, con mujeres humanas, ya ha adoptado una imagen física, a imagen y semejanza de los seres de este planeta. Entonces pueden ser en realidad alienígenas que han tomado la forma de seres humanos. Y el caso es que no son humanos, aunque lo parezcan. Por lo tanto, cuando el ser humano entra en contacto con una especie que no es humana, lo primero que intenta es destruirla, ¿no? Es el miedo que tiene el ser humano cuando avistan alienígenas, pues lo primero que haría el ejército sería bombardearlos, atacarlos, más que saber las intenciones que tienen, si son buenas o malas, o intentar un poco conocerlos, saber quiénes son, lo que quieren, aprender de ellos, porque igual podemos aprender mucho del universo si nos pusiéramos en contacto con alienígenas. Pero el miedo del ser humano es primordial. O sea, habría gente que quisieran eso, científicos que quisieran eso, que quisieran aprender, que quisieran conocer un poco la sabiduría que pueden aportarnos estos seres alienígenas, pero la mayoría de personas, el ejército, los gobiernos, y querrían destruirlos porque no se atreverían a que hubiera una invasión, a que una especie los dominara, sobre todo unos seres tan inteligentes. Cuando se hagan mayores, con esa gran inteligencia, pueden dominarnos, son superiores a nosotros, porque también se dan cuenta de que tienen poderes mentales. Esos poderes mentales pueden leer los pensamientos de las personas, por lo cual anulan todo tipo de privacidad. Pueden leer los pensamientos hasta cierto punto, es decir, pueden saber lo que estoy pensando, pero quizás a lo mejor tienen que averiguar el contexto. Saben los pensamientos, pero no el contexto, porque no es lo mismo pensar algo que luego expresarlo con palabras. El contexto de lo que es un pensamiento cambia, tiene que ser expresado mediante una frase. Entonces ellos muchas veces ese pensamiento no entienden bien lo que significa por el contexto de todos esos pensamientos que no han sido trasladados a palabras. Pero es lo que dicen, con el tiempo aprenderemos a descifrar esos pensamientos. Por lo tanto, todo sentimiento de privacidad del ser humano quedaría anulado. Sabrían lo que pensamos. Luego también tienen poderes mentales en los cuales pueden hacerte, obligarte a hacer cosas, pueden obligarte a mutilarte, incluso a suicidarte. Por lo tanto, son superiores a nosotros, pueden dominarnos, sería una especie dominante. Cuando hay dos especies en un mismo lugar, entonces puede pasar dos cosas, o que cohesionen una especie con la otra y aprendamos unos de otros y vivamos en paz y armonía unos con otros, eso sería lo suyo. Pero también el miedo siempre de que una intente estar por encima de la otra, el miedo a ser destruido, el miedo al ser humano al ser destruido o dominado por una especie superior, y el miedo de la otra especie también un poco a ser atacado por una especie que se siente inferior y que intenta protegerse. No debería ser así, en realidad podríamos coexistir. Uno de los niños dice, el día de mañana os dominaremos.
Pero ¿por qué dominar? Es lo que pienso yo. ¿Por qué dominar? ¿Por qué una especie tiene que dominar a otra? ¿Por qué no todos vivir en una cohesión? Como un poco lo que quería mostrarnos George Romero en su saga de Muertos Vivientes. Poco a poco la evolución fue a explicarnos eso. ¿Por qué no convivir? ¿Por qué no intentar buscar un término medio en el cual se pueda convivir con esos muertos vivientes sin que lleguen a dañarnos? Está claro que no tienen que llegar a dañarnos. Pues ¿por qué no? ¿Por qué no tener un término medio? Algo en el que estos chicos puedan vivir, estos niños, estos seres alienígenas puedan vivir en nuestro planeta sin llegar a tener que dominarnos, sin que haya una especie que domine a la otra, que tenga que someter a la otra especie. Pero claro, esto no es así en la mayoría de veces. En este caso no es así, porque ellos quieren dominar al ser humano. Y por supuesto, pues el ser humano no quiere ser dominado y quiere eliminarlos. El ejército quiere eliminarlos. Este científico George Sanders les dice: denme un año con ellos, porque podemos aprender mucho de ellos. ¿Por qué ese afán con exterminarlos? También si ellos se ven que se sienten arropados por nosotros, que no les tenemos miedo, pues entonces a lo mejor se abren un poco más a nosotros, pues logramos tener esa coexistencia entre las dos especies y podemos aprender muchísimo. Podemos aprender, si son tan inteligentes, podemos aprender incluso a erradicar enfermedades, a erradicar el hambre en el mundo, podemos conocer hasta los misterios del universo. Si los matamos, esto no va a suceder, esto no va a ser así. Entonces le dan un año. Claro que esto todo es muy bonito cuando se plantea, pero estos niños no tienen sentimientos, son totalmente apáticos. Cuando se van haciendo mayores, ellos van siempre unidos, van como en una comunidad, van siempre unidos, que van vestidos de negro todos, van todos igual vestidos. Y es como que luego se van a un granero a vivir porque ellos no quieren vivir con sus padres, porque no son en realidad sus padres, son los seres que los han traído a este mundo, son como los cucos, ¿no? Es una especie de otro planeta que ha utilizado a esta especie para que críen a los suyos, para que sean engendrados por la especie humana, les den una forma física y sean criados en nuestro planeta para luego poder invadirnos, para poder conquistarnos. Entonces ellos se van a un granero. Al único que parece que respetan un poco es al George Sanders porque es el más inteligente del pueblo. Él intenta un poco, pues eso, pues intentar que haya esa coexistencia, intentar de que ellos comprendan de que se pueden vivir, de que las dos especies pueden vivir juntos, pueden aprender unos de otros, pueden coexistir. Pero claro, ellos son totalmente apáticos, ellos tienen el deseo de la conquista. Ellos quieren dominar el mundo, quieren conquistar a la especie, son superiores, para ellos los sentimientos no valen, simplemente somos seres superiores, somos más inteligentes, somos más poderosos y vamos a dominaros queráis o no. Entonces al final este hombre se da cuenta porque empiezan ya a suceder accidentes provocados por los poderes mentales de estos chavales, porque cualquier cosa que les hagas, aunque sea sin querer, ellos acaban matándote. O sea, hay a la mujer de George Sanders, a Barbara Shelley, pues lo mismo. Ellos tienen un niño que se llama David, que es el líder del grupo, como es el más inteligente. Entonces, como que se le va a dar el biberón se le cae o algo de eso, ¿no? O esto le pasa a otra mujer, creo, como una niña. Sí, creo que le pasa con una niña. El biberón quema mucho, entonces como que le obliga a esta mujer a que meta la mano en agua hirviendo, como para castigarla. Pero luego van más allá y ya van matando a gente. Hay uno que está a punto de atropellar a una niña, pero no la atropella, no le pasa nada y le pide perdón cuando baja. Sin embargo, luego estos lo controlan mentalmente, que los ojos se le iluminan a todos los niños y hace que tengan un accidente en el coche y se estrelle. Luego el hermano de él intenta vengarse con una escopeta, George Sanders le dice que no lo haga, que tal, al final él se va, pero los niños ya como que tenían en mente de que les iba a atacar y hacen que se suicide. Entonces son peligrosos estos niños. Ya George Sanders se da cuenta de lo que está sucediendo, que no se pueden controlar, que no se pueden dominar y que ellos van a dominar el día de mañana a los seres humanos. Estoy contándola toda porque voy a hacer spoilers, porque yo creo que es muy interesante tanto hablar de esta en profundidad como del remake de John Carpenter. Entonces, bueno, pues a partir de aquí spoilers, recomiendo muchísimo esta película, tanto como la de John Carpenter. La de John Carpenter me parece superior a esta, pero ambas son muy muy recomendables. Ahora explicaré puntos y detalles que me gustaron de una y de otra, y son dos películas de culto y dos auténticas joyas. Bueno, sigamos. Resulta que han habido nacimientos de otros niños así en distintas partes del mundo, siempre en pueblecitos muy pequeños y con muy pocos habitantes, pero la mayoría han muerto al poco de nacer, como que no ha salido bien un poco esa especie de híbrido entre ser humano y alienígena, y han muerto a lo mejor pues a las pocas horas. Los únicos que han sobrevivido han sido en Rusia. Entonces unas niñas en Rusia son las únicas que han sobrevivido,
Pero ¿qué pasa? Que al final las han destruido. El gobierno, el ejército, ha lanzado un misil nuclear a ese pueblo y han matado a toda la gente que había allí. ¿Por qué no lo han avisado a la gente para evacuar a la gente y solo matar a estos niños, a estas niñas? ¿Por qué? Porque sabían que si se lo decían a la gente, los niños estos iban a leer los pensamientos y entonces lo iban a saber. Por lo tanto, tuvieron que sacrificar a la gente de ese pueblo. Y eso es lo que va a hacer el ejército aquí. George Sanders lo sabe, que al final van a sacrificar este pueblo. Que el ejército no les va a decir nada, no van a evacuar a la gente, van a lanzar una bomba nuclear y van a arrasar con todo. Por lo tanto, él intenta ponerle fin por su cuenta. Él se sacrifica. ¿Qué es lo que hace? Pone una bomba en una mochila de estas pequeñitas, en una cartera, y va a darles clase. Ellos le dicen anteriormente de que quieren trasladarse a otro sitio porque quieren pues un poco como expandirse, procrear en otro lugar cuando se hagan mayores, que extender esa especie y al final pues dominar al ser humano. Y entonces él le dice que les va a ayudar a irse, no tiene otro remedio, pero que les hace la trampa cuando llega con esa con esa mochila, y los niños, bueno, entonces nos vamos a ir, ¿cuándo nos vamos a ir? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues él intenta un poco escurrir el bulto y hablar de otra cosa. Bueno, pero primero quiero daros clase. Y dice, no, tú estás nervioso, tú estás pensando algo. E intentan leerle el pensamiento, pero él ha cogido un truco, y el truco es en pensar en un muro. Él se fija en un muro, se centra en un muro y solo piensa en el muro. Entonces los niños dicen, no, nos estás ocultando algo, aquí estás poniendo un muro delante, aquí hay algo que nos ocultas. Y entonces empiezan a derribar ese muro, empiezan a derribar el muro de la mente, el muro, el bloqueo mental que está haciendo para que no sepan las intenciones de él, que es suicidarse para que mueran ellos. Al final, cuando destruyen el muro, pues se dan cuenta de que hay una bomba en esa mochila, pero ya es demasiado tarde, explota la cartera esa que lleva, revienta el granero donde están todos los niños y mueren todos los niños. Entonces me parece que es un final realmente de héroe. Se ha convertido este hombre en un héroe, se ha sacrificado. Las emociones que le faltan a esos niños, este hombre, el ser humano, al final pues siempre va a vencer, porque aunque sea menos inteligente, aunque no tenga estos poderes, las emociones hacen que tengamos el don del sacrificio para sacrificarnos por los demás. Esta gente no se iba a sacrificar, esta especie. Si se sacrificara sería por el bien común de la especie, por la supervivencia de la especie, pero no por las emociones, no por el querer salvar a tu mujer, no por el querer salvar al resto de la humanidad. Las emociones mueven montañas, el amor mueve montañas, el cariño mueve montañas. Y esto es lo que hace el hombre que logra vencer a los más inteligentes, a los más poderosos, porque siente con el corazón, cosa que ellos jamás sentirán. La película, bueno, un guiño que tiene es que aparece en Los Simpsons, un capítulo de Los Simpsons, un homenaje a esta película que le llaman el sanguinariamiento, la película prohibida, ¿verdad? Era esta película de El pueblo de los malditos. Bueno, se hizo una secuela 6 años después, en el 66, llamada Los hijos de los malditos, malísima, muy mala, apenas la recuerdo. Es como que han habido unos niños que eran los supervivientes, o eran hijos de gente que también tuvo hijos así, nacieron así, pero me parece un rollo, no tiene nada que ver con la primera película, pero nada que ver. La primera me parece una película de culto, buenísima, está rodada en blanco y negro, que le da un toque así como muy siniestro, esos niños vestidos de negro cuando se iluminan los ojos, o sea, me parece una película muy bien rodada, una auténtica película de culto que me encanta, pero esa secuela me parece lo peor. En el año 95 tuvo un remake dirigido por el maestro John Carpenter. Y aquí pasa pues lo que nos hizo ya John Carpenter con la película de La Cosa, que también nos trajo un remake de la película de los años 50, El enigma de otro mundo. Y con el remake de La Cosa superó con creces a la película original, que era una película bastante buena, que estaba muy bien, pero el remake es una auténtica obra maestra del cine de terror. Y con esta película, de nuevo, John Carpenter, nadie mejor que John Carpenter para superar a una película de culto, una buenísima película que es El pueblo de los malditos. Pues John Carpenter vuelve a hacerse con la película, vuelve a hacerse con la historia y logra superar a la original. No es una diferencia tan grande como con El enigma de otro mundo, o sea, aquí no es... las dos son muy buenas. Es un poco superior desde mi punto de vista, y más que superior yo diría que es más completa. John Carpenter logra con esta historia hacerla un poco más completa, expandir un poco más ese universo de los niños más que en la película original, pero ambas son muy buenas. Bueno, pues aquí la historia ya la conocemos. El personaje interpretado por la película de Wolf Rilla por George Sanders, aquí lo interpreta Christopher Reeve, el famosísimo Superman, el primer Superman, que hace de doctor. Aquí no es un científico, aquí es un doctor. Entonces pasa lo mismo, vemos como toda la gente del pueblo se desmaya. Aquí vemos como que hay una especie como de sombra que va recorriendo todo el pueblo antes de que se desmayen.
Y una vez la sombra ha recorrido ese pueblo, es como una energía, nos viene a mostrar como una energía, toda la gente del pueblo se desmaya. A diferencia de la primera película, que solamente vemos un par de desmayos y poco más, en esta película sí que recorre John Carpenter todo el pueblo para ver toda la gente desmayada. Entonces digamos que nos muestra todo ese pueblo, que es un pueblo costero muy típico de Estados Unidos. Esta película es estadounidense, mientras que la original era inglesa. El pueblo de la original era como un pueblo más de la campiña inglesa, y este pueblo, este Midwich de la película de John Carpenter, es como un pueblo costero. Pues nos repasa todo el pueblo para ver a todas las personas y todos los animales muertos. Tenemos también un poco más de impacto a la hora de mostrarnos esos desmayos, ya que uno de las personas que viven en ese pueblo, interpretado por el actor Michael Paré, que aquí sale poquísimo, pues va conduciendo, había salido del pueblo, y cuando regresa del pueblo, al entrar en el pueblo, pues se desmaya, tiene un accidente con el coche revienta y muere. Aparte de que también había una persona que estaba haciendo una barbacoa, porque les coge a toda la gente del pueblo en una fiesta que iban a hacer, entonces la persona pues acaba frita entera, acaba quemado entero porque se desmaya justo en la barbacoa que estaba haciendo y muere quemado. Aquí, a diferencia de la primera, en la primera descubre todo lo que ha pasado en este pueblo porque había el militar, que es hermano del personaje interpretado por Joe Sanders, ve a ese policía como se desmaya cuando va a comprobar el autobús de los niños que está accidentado. En esta película no es así, en esta película es gracias al accidente de Michael Paré, la explosión, el humo de la explosión, la ha visto una avioneta, y entonces ha avisado a las autoridades, entonces ha acudido ahí el ejército, han acudido científicos, se dan cuenta de lo que pasa. Y lo mismo hacen una línea en la cual si tú traspasas esa línea, entonces te desmayas. Es como que abarca todo lo que es el pueblo de Midwich. Si tú entras a ese pueblo, te desmayas. Si sales de ese pueblo, si sales de la frontera de ese pueblo, entonces recuperas el conocimiento. Hacen la misma prueba, el tipo de la máscara, lo sacan, descubren pues que se ha desmayado, que está bien, no es un gas, no es radiación, no saben lo que es. Aquí hay una científica interpretada por la actriz Kirstie Alley, que es la que está investigando este extraño suceso, y sucede exactamente lo mismo. Cuando se despiertan todos, pues no saben lo que ha sucedido, hacen el entierro de este chico, de Michael Paré, por el accidente, del que ha muerto en la barbacoa. El cura del pueblo, el pastor, está interpretado por Mark Hamill, Luke Skywalker, y pues al poco tiempo todas las mujeres del pueblo exactamente igual quedan embarazadas, todas quedan embarazadas, y al igual que en la primera película también tenemos, en la primera película sí que hay varias que dicen no haber mantenido relaciones con el marido y sin embargo se han quedado embarazadas. Aquí no, aquí solamente es una, que su marido pues ha estado un año fuera, ha estado un año en Japón, y al volver pues su mujer está embarazada, quiere abandonarla, pero claro, luego cuando ven que en realidad es algo tan extraño lo que ha pasado, porque claro, ha sido justo después de que todos hayan desmayado, entonces tiene que haber un porqué, entonces como que tiene que estar relacionado, como que el hombre se cree de que la mujer al principio no lo creía, está claro que no la iba a creer, pero después al ver ese acontecimiento tan extraño, es más, hay una chica que dice ser virgen y también está embarazada. Entonces ya es como que el hombre dice, bueno, voy a apoyar a mi mujer, voy a criar a ese hijo, porque pues puede ser de que haya sido un fenómeno extraño, algo ha pasado, que todas se han quedado embarazadas a la vez. También, a diferencia de la primera película, como digo, John Carpenter va ahondando más en la historia. Aquí se ve como todas las mujeres sueñan como que están embarazadas, pues sueñan con que están como si fueran flotando como en el aire, un sueño así un poco onírico, como que hay una luz azulada detrás de ellas y les da el aire, tienen como unos sueños muy extraños, todas tienen el mismo sueño y todas dan a luz a la vez, el mismo día. Los niños, pues lo mismo, tienen el pelo blanco, los ojos muy claros. Esta película, cuando los niños utilizan los poderes, se iluminan los ojos. Aquí podemos detectar mejor esa iluminación que la otra película, ya que esta película es en color y la anterior era en blanco y negro. Entonces juega bastante con las diversas tonalidades de color de los ojos, como van cambiando. O sea, dependiendo del control mental que quieran ejercer sobre una persona, es como que el color va cambiando. Si te quieren solamente hacer daño, es como que se ponen azules, pero luego hay tonalidades que se ponen de un color verde, luego también de un color como anaranjado.
o rojo. Cuando es rojo es como que es la dominación total, cuando van a hacerte daño, cuando van a hacer que te suicides, se les pone el color rojo. Entonces es como que dependiendo de esa dominación que van a realizar hacia las personas, va cambiando las tonalidades de los ojos. Es algo muy inquietante cuando están todos mirando con esas miradas, igual que en la anterior película, es muy inquietante como miran. Aquí a veces también se ponen incluso blancos, como luminosos los ojos. Lo mismo, tienen una gran inteligencia, no se ahonda tanto en el pensamiento común. En la primera sí que se ahonda más en que tienen una única mente, una mente colectiva. Aquí se sabe que tienen una mente colectiva, pero no se ahonda tanto. Se ahonda más un poco en el sentido de comunidad que tienen. Van siempre juntos, aquí van vestidos de color gris y no de color negro como en la anterior película. Y sí que es cierto que en esta lo que cambia es que aquí han nacido en parejas. O sea, todos han nacido el mismo número de chicos, de niños, y el mismo número de niñas, y cada niño va con una niña, van todos en grupo, pero mientras que en la primera película era un grupo mezclado de chicos, niños y niñas, la mayoría creo que eran niños, aquí es un niño con una niña, cada uno va con su pareja, excepto uno, que es el hijo que tiene, aquí cambia un poco, el hijo que tiene este doctor, interpretado por Christopher Reeve en la anterior película, el científico con su mujer, con Barbara Shelley, tienen un niño que es David, el líder del grupo. Aquí David no es el líder del grupo. Este David es el hijo que tiene la que se ha quedado sin marido, la que era mujer de Michael Paré, que tuvo el accidente y murió. Y el líder del grupo aquí es una niña, que sí que es la hija de este doctor, interpretado por Christopher Reeve, y que mata a la madre. En la anterior película la madre no muere, o sea, la mujer del personaje interpretado por Josh Sanders, del protagonista de la película, no muere. Aquí sí que muere la mujer de este doctor, sí que hace que se suicide, que se tire por un acantilado. Entonces van todos en pareja menos este niño, menos David. ¿Por qué? Porque una de las mujeres abortó a dar a luz, pues dijeron que el niño era una niña, había muerto. Esa era la niña que tenía que haber sido pareja de este niño. Por lo tanto, es como que lo tienen un poco marginado. Lo tienen como un poco, pues tú no nos vales como como evolución de grupo, porque digamos que estas parejas lo que significaría es que cuando se hicieran mayor, ellos procrearan. Y sería una creación de una nueva especie, de esa especie alienígena que va a invadirnos a nosotros, que va a someternos a nosotros. Entonces, por eso van todos en pareja. Este niño, al no tener una pareja, está como incompleto. Para esta especie, que son totalmente apáticos, solamente miran la inteligencia, solamente miran la evolución de la especie, como especie en sí y no como individuo particular, no como individuo en solitario, solamente miran el conjunto, lo que es la especie. Para ellos es un ser inferior, para ellos es un ser incompleto, no tiene a una pareja, no va a poder procrear, entonces es como que lo dan de lado. Y entonces, gracias un poco a eso, este niño ha logrado un poco fomentar ciertos sentimientos humanos, ciertas emociones humanas que sus compañeros no. La madre, de hecho, pues que intenta explicarle un poco lo que es la empatía. Él no comprende lo que es la empatía, pero gracias a los pensamientos de la madre es como que él llega a entender un poco que la empatía es sufrir con el sufrimiento de otra persona, porque él no entiende eso. ¿Cómo yo voy a sufrir lo que sufre otra persona si yo no lo sufro? Si a mí yo no me he golpeado, yo sufriré cuando me haga daño, un daño físico, porque ellos el daño emocional no lo entienden. Pero ¿cómo voy a ir a sufrir si se ha hecho daño otra persona? ¿Cómo voy a ir a sufrir por eso? Entonces es como que llega a entender un poco el dolor de otra persona, como uno puede tenerlo como si fuera propio, porque tú quieres que esa persona esté bien, te pones en su piel y comprendes su dolor. Esa es la diferencia entre los seres humanos y estos alienígenas. Esto es lo que John Carpenter trabaja mucho más de lo que se trabajó en la primera película, el tema de las emociones, de que toda especie al final sobrevive gracias a las emociones, porque los animales tienen emociones, tienen sentimientos. Tú le quitas a una perra, a una gata de sus cachorritos y le duele y sufre y quiere, y que un perro quiera a su amo, y se quieren entre ellos, tienen emociones. Entonces es lo que hace que sobreviva una especie, no solamente el instinto de supervivencia, no solamente el tener una mente privilegiada, el tener una mente superior y el querer que tu especie sea la dominante. Eso no lleva a ningún lado, porque toda carencia de emociones al final acabará en un caos por mucha orden mental que haya. Por lo tanto, no puede llegar muy lejos una especie así. Pasaba lo mismo como en la invasión de los ladrones de cuerpos. Pasaba igual, eran seres totalmente apáticos, sin emociones ninguna. Luego también lo recrearía la película de Faculty. Entonces trabaja mucho esta película con el tema de las emociones, con que Christopher Reeve les da clases, intenta darles clases, porque intenta darles emociones, que sientan las emociones.
Ellos, igual que en la primera, pues se van a un granero y tal, intentan que comprendan de que tienen que sentir, de que intentan de que se pongan en la piel de otra persona, para también así pues no llegar un poco a ser una especie dominante. Aquí, a diferencia de la primera, sí que es verdad de que el ejército no quiere eliminarlos, quiere estudiarlos, un poco también con fines a lo mejor pues para lo típico, para aprovechar sus poderes siempre con fines bélicos, con fines de utilizarlos. La científica que quiere ese año para poder estudiarlos es Kirstie Alley. Entonces aquí ya no es él que pide el año, es este doctor, interpretado por Christopher Reeve, sino es esta científica. Él lo que intenta es darles clases y enseñarles lo que son las emociones humanas para hacerlos más humanos. Porque este niño sí que las tiene. Por lo tanto, algo de humanos tienen. O sea, son entes alienígenas, son una especie de energía alienígena, energía sin emoción, pero que ha sido criada en un planeta con personas, han sido engendrados dentro de una persona, dentro de mujeres, tienen la imagen y semejanza de los seres humanos y han sido criados por seres humanos. Por lo tanto, algo de humanos tienen, tanto en su ADN como en la crianza que han tenido desde pequeños. De hecho, este niño puede desarrollar esas emociones, quizás al ser excluido por sus compañeros las pueda fomentar más. Pero tienen algo, un pequeño atisbo de humanidad tienen por eso mismo, porque han nacido de personas humanas y han sido criados por humanos. Entonces, al ver a este niño que tiene esas emociones, Christopher Reeve este doctor quiere que todos los demás puedan sentir esas emociones. Sin embargo, no lo consigue. Aquí hay la líder de este grupo, pues es es súper inteligente, súper dominante, emociones ninguna, aquí somos superiores, os vamos a dominar y os vais a cagar entero. También se habla pues de que han habido en varios países, lo mismo que en la anterior, en varias regiones pues niños que han nacido así, la mayoría han muerto, solamente han sobrevivido en algunas regiones. En una de ellas también, en la de Rusia, han sido destruidos por el ejército, igual que en la otra. Entonces, al final el ejército quiere evacuar de allí. No avisan, escampan de allí, pero Christopher Reeve sabe las intenciones que tiene el ejército de destruir ese pueblo con la gente y todo, con tal de eliminar a esta amenaza. Porque son una amenaza, porque ellos mismos lo dicen, vamos a dominaros, somos una especie superior. Y no entienden nada de emociones humanas, tan solo este pequeñito, el David, es el único que entiende esas emociones. Se ha cambiado el rol. David de la primera película era el rol que tiene esta niña, el líder del grupo, que no tiene ninguna emoción. En la primera ninguno desarrolla ninguna emoción, aquí sí que lo desarrolla este personaje, este niño, David, que ve a una mujer que está en el cementerio y él logra leerle el pensamiento y ve cómo ella se va a suicidar. ¿Por qué? Porque es la madre de la niña que iba a ser su pareja. Él quiere ir al cementerio a ver a esa niña, a la que tenía que ser su pareja, porque él se siente incompleto. Eso ya es una emoción. Querer ver a alguien que tendría que haber sido tu pareja y sentirte incompleto por ella es una emoción. Y cuando ve que esta chica se quiere suicidar, siente lástima por ella, comprende lo que le había dicho la madre, lo que había sentido la madre, lo que había pensado la madre. Empatía, comprende lo que es la empatía. Sentir el dolor de otra persona aunque no sea el tuyo propio. Entonces este niño también empieza a querer a su madre. Empieza a querer a la persona que lo ha criado porque se siente querido por ella, mientras que se siente desplazado por el grupo que son los suyos, que son los de su especie. Esto, pues John Carpenter, por supuesto, lo trabaja de una manera magistral. Es que está mucho más trabajada que la anterior. La anterior está trabajada, pero esta está mucho más trabajada. Es mucho más completa. Entonces a mí me parece superior esta película, porque es mucho más completa que la anterior. Se ve el feto de la niña que ha muerto al nacer, y es un feto que ya se ve como un alienígena. O sea, no ha cogido la forma humana. Ha muerto porque no se ha podido desarrollar bien con forma humana y tiene la forma alienígena. Lo vemos como una especie, lo tienen esta científica Kirstie Alley como una especie de probeta así grande y tal. Es una escena bastante perturbadora. Y luego al final se monta un pitote cuando intentan, pues bueno, empiezan a ver, por supuesto, pues, muertes en el pueblo. Estos niños, pues igual que el anterior, cualquier amenaza que tengan, que se vean amenazados, cualquier medio pensamiento, cualquier tontería que puedas hacer, ellos ya van a ir a por ti y te van a obligar a que te suicides. Tiene algunas más muertes, no es sangrienta, no es una película sangrienta, pero sí que tiene algunas muertes un poco más fuertes que la anterior. Aquí hay uno pues que lo obligan a tirarse, uno que es como el conserje del colegio, lo obligan a tirarse desde arriba con la escoba aquí y le traspasa toda la escoba, se ve a malas penas. Entonces tiene algunas más muertes que la anterior película, es un poco más fuerte que la anterior película, sin ser una película ni sangrienta, ni fuerte para nada. Al final se montó un pitote con la policía que llega allí, el ejército, intentan un poco pues destruir a estos niños, ¿no?
una especie de intentar algo antes de lanzar ahí un ataque nuclear y destruir el pueblo, pues vamos a ver si podemos erradicarlos de alguna manera. Estos empiezan a controlar a esta gente, hace que se maten entre ellos, los policías, los militares, se monta un pitote ahí de la hostia al final. Claro, la única solución que Christopher Reeve tiene, precisamente lo mismo que la anterior, aunque esta película, durante toda la película lo ha trabajado más, las emociones. Voy a sacrificarme por salvar a la gente de este pueblo, voy a sacrificarme por salvar a la humanidad. Pero también quiero salvar a ese niño que no tiene culpa, ese niño que está labrando unos sentimientos, está forjando unos sentimientos, está volviendo cada vez más humano. Entonces llega allí pues con la bolsa esta, con la bomba dentro, forma el muro, lo mismo que en la primera película, pero la tensión aquí John Carpenter, el maestro John Carpenter, la fomenta mucho más que la anterior. Porque ya no es que estén intentando destruir el muro, diciendo tú estás pensando en algo que no quieres que sepamos, intentan destruir ese muro, sino que por la parte de detrás del granero, la madre de este niño de David intenta llevarse a David, pero claro, ellos leen el pensamiento de ella, entonces se giran, no te lleves a David, y la controlan a ella, pero claro, luego enseguida él está pensando en el muro y entonces ya lo miran a él. Cuando parece que ella se vuelve a llevar al niño, está a punto de salir, de repente vuelven a mirar y es que una tensión. Claro, ella, la niña que controla, es la líder del grupo. David, no te vayas, ven acá. El niño, claro, lo obedece porque en realidad es su especie, es su grupo. Una tensión y el reloj contando. El reloj cuando llega a las 12, cuando pasen esos minutos estallarán ahí todos. Entonces morirá la mujer esa, morirá el niño que no quiere que muera. Él se quiere sacrificar él, pero no quiere que mueran ellos. Entonces es un tiquitaca entre que están mirándolo a él para intentar destruir ese muro y saber lo que piensa. Y de repente cuando parece que se va a ir la madre con el niño, mirando hacia allá, obligando al niño que se vaya, deteniendo a la madre mentalmente, que te tienen tensión ahí, que está diciendo, madre mía, y el reloj contando. Al final el niño se lanza y empuja a la niña, la empuja, porque quiere salvar a su madre. Y entonces corre al final él con la madre y logran salir del granero. Entonces ya destruyen el muro mental de Christopher Reeve, se dan cuenta de que hay una bomba en esa bolsa, revienta el granero y mueren pues igual que en la primera película. Aquí tiene también ese final ambiguo, tan característico del cine de John Carpenter, porque se va conduciendo con el coche, la típica música de John Carpenter tan minimalista, en la cual se ve la cara del niño, es en plan, nos vamos a otra ciudad, empezaremos de cero. Claro, no puede vivir con ese niño en ese pueblo porque todo el mundo sabe ese niño quién es, y entonces a lo mejor pueden intentar destruirle. Tienen que ir a otro pueblo a empezar de cero. Entonces este niño se volverá al final en contra, dominará más quizás esos genes alienígenas, ese pensamiento tan de conquista, ¿no? No sé, cuando tenga pareja, sus hijos cómo serán, tendrán genes alienígenas, será una especie más evolucionada, algún día pueden conquistarnos, empezará una invasión a través de este niño, te lo deja un poco caer. Y con esa música tan inquietante de John Carpenter, bueno, pues esto es un final absolutamente de aplauso. John Carpenter, bravo John Carpenter. La película, bueno, pues tiene el estilo visual de John Carpenter, rodada en Panavision como rodaba muchas veces John Carpenter, la música típica de John Carpenter, en algunos momentos no es una música que en algunos momentos se aleja un poco de las típicas bandas sonoras tan minimalistas de Carpenter. En algunos momentos se nota que tiene ahí algunos tonos de Carpenter, pero diferente. Yo creo que de las bandas sonoras de John Carpenter esta quizás es la que se aleja un poco más de su estilo. En algunos tramos sí que la banda sonora es puramente John Carpenter, en el tramo final y en algunos otros tramos de la película, pero en otros tramos es como que difiere un poco, incluso a veces me llegó a asemejar más a esa banda sonora de las películas de Pesadilla en Elm Street, de lo que es de la saga de Pesadilla en Elm Street. Luego pues visualmente es John Carpenter, la película tiene una escena que sí que es John Carpenter a 100%, que están cuando van a dar a luz las mujeres, que van todos los hombres con los coches conduciendo a la vez de noche. Eso visto con la pantalla panorámica, la música ahí, que sí que es música John Carpenter, pam, 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 esa tan minimalista, esa imagen es John Carpenter al 100%, al 100%. Película buenísima. Como digo, para mí es superior a la original. No es que sea muy, muy, muy superior, en plan, no, esto es que es como la de La Cosa, que dices, madre mía, es que el Enigma de Otro Mundo es buena, pero es que esto es una obra maestra. No, aquí es superior porque es más completa. Es más completa, aquí trabajan mucho más el tema cuando están embarazadas, cómo la gente del pueblo intenta averiguar qué es lo que está pasando.
sobre los niños, se trabaja mucho más el complejo de unidad, ¿no? Ese conjunto de los niños, el tema de niño-niña, que tienen que ir, como a este niño lo van separando del grupo, el que haya un niño que empieza a desarrollar emociones humanas, es intentar que ellos también tengan esas emociones que nunca van a tener. Se trabaja mucho todo eso, todo el tema de qué especie puede sobrevivir, podemos cohesionar, sí o no, qué especie puede sobrevivir si no es así, siempre la especie que tiene sentimientos humanos, que tiene sentimientos, que tiene corazón, aunque los otros sean más inteligentes, tengan poderes, tengan cierta ventaja. Es una película más completa que la primera, pero la primera también es muy buena. Yo recomiendo las dos, para mí son dos películas de culto, son dos auténticas maravillas y me encantan, tanto la original de Wolf Rilla como el remake de John Carpenter. Yo me quedo más con el remake. Recomiendo las dos, si eres cinéfilo del terror, las dos. Si no, pues yo que sé, pues entonces a lo mejor el remake, si hay gente a lo mejor que le tira un poco para atrás el blanco y negro, que sea de los 60, bueno, pues entonces pues échale un ojo al remake. Pero las dos son muy buenas. La primera sí que es cierto de que es no sé si es porque el blanco y negro, que es como un poco más siniestra, ¿no? Algunos tramos de la película es como que la hay un poco más siniestra. En esta película de Carpenter también tiene algunos tramos que también son muy siniestros, con el tratamiento que tiene de la oscuridad John Carpenter, cómo vas mostrándonos el pueblo, se muestra mucho el pueblo, cómo ese pueblo poco a poco se va vaciando porque la gente se va yendo, ya no quiere estar con los niños, sigue huyendo. Es que es más completa que la anterior. La anterior, lo único que diría yo quizás es que tiene esos tramos como más... igual por el blanco y negro que tiene algunas escenas así como un poco siniestras desde mi punto de vista. Pero ambas son muy buenas, ambas son dos joyas y yo son dos películas que recomiendo y que quería comentar. No quería hacer un vídeo de la primera y luego de la segunda porque es que el argumento es el mismo, cambia algunas cosas, pero es el mismo argumento. Lo único que John Carpenter es como que ahonda más y lo completa más, pero el argumento es el mismo. Por lo tanto, digo, voy a hacer un vídeo hablando de las dos películas. Así que nada, recomiendo al 100% El pueblo de los malditos, Wolf Rilla, 1960, y El pueblo de los malditos, John Carpenter, 1995. Espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poquito comentaré otra película. Que seáis todos muy felices y hasta siempre.